¿Sabe usted cuántos a esta hora, en este momento, tienen esa necesidad de estar en la casa del Señor, en un lugar seguro? Y nosotros muchas veces, teniendo esta oportunidad que Dios nos da, renovando Dios esa misericordia sobre nosotros cada mañana, nos cuesta a veces. Por eso es que es importante, porque muchas veces hay cosas que tienen que suceder para nosotros poder darnos cuenta. Hay cosas que tienen que pasar para el hombre y la mujer poder darse cuenta, escúcheme, que fuera de Dios, lejos del Señor, nosotros nada podemos hacer. Si estamos nosotros hoy día de pie, si estamos con vida, si estamos con salud, es porque así Dios lo permite. Escúcheme, es porque así el Señor lo permite. Y muchas veces nosotros nos cuesta comprender eso. A veces tenemos situaciones, como todos las tenemos, porque todos tenemos situaciones. Todos enfrentamos problemas, circunstancias, dificultades. Y muchas veces nosotros, cuando enfrentamos dificultades o tenemos situaciones, hermanos, lo primero que pensamos es que esas situaciones, esas dificultades vienen para destruirnos, cuando nosotros, a través de lo que realmente está pasando en el mundo, vemos, escúcheme, que lo que nosotros vivimos, pasamos, enfrentamos, no viene para eso. Porque, escúcheme, si no estaríamos en otra condición, en otra situación, ¿sí? En una situación de catástrofe, de destrucción. Pero nosotros muchas veces nos cuesta porque tenemos situaciones, tenemos esto, cosas que usted y yo somos llamados a superar. Somos llamados, escúcheme, a enfrentar y superar. Porque cuando vienen esos tipos de pruebas, como las que vivimos nosotros, escúcheme, vienen no para destruirnos. Vienen, escúcheme, para realmente sacar lo que hay oculto en nosotros. Si realmente lo que hay, eso que yo no veo en usted o que muchas veces usted no ve en mí, vienen para sacar lo que realmente hay en nosotros, si hay fe o no. Porque eso vienen a hacer las pruebas, vienen a sacar algo de nosotros, a evidenciar algo en nuestra vida. Y es ahí donde su fe, escúcheme, ¿y cómo se ve su fe? A través de cómo usted enfrenta eso que viene para usted. ¿Sí? Porque ¿cómo se ve con qué usted cocina? A través de sacar lo que usted tiene guardado, un cuchillito para poder cortar y cocinar, ¿o no? ¿Sí? Claro, una prueba viene o sea, ¿cómo yo sé lo que hay dentro de mí? A través de aquello que saco, que no se puede ver a simple vista, pero que saco cada vez que tengo que usarlo, cuando me toca enfrentar una situación, cuando me toca enfrentar una prueba. Y quiero empezar diciéndoles el día de hoy que si hay algo que muchas veces la vida hace con nosotros, eso será ponernos a prueba. Escuche, la vida siempre nos va a poner a prueba, porque la única forma de ejercitar su fe, se lo he dicho muchas veces, es enfrentando situaciones, y no hay otra forma, hermano querido. No hay otra forma. Por eso nosotros podemos fácilmente darnos cuenta de que muchas veces, cuando todo está bien, escúcheme, nosotros está todo bien, no, de alguna forma nos relajamos en lo espiritual. Nos relajamos porque sabemos que no hay por qué, no hay una necesidad en nosotros. El hombre tiene que tener una necesidad para poder provocar o hacer algo muchas veces para salir de ahí. Cuando no hay una necesidad, nosotros no lo hacemos, no provocamos, porque acuérdese que la carne es débil, dice la Biblia, ¿cierto? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero lo que pensamos nosotros no, nuestra mente no, nuestro cuerpo no, nuestra carne no. Si imagínese con el frío que hacía hoy día en la mañana, ¿cierto? ¿Quién va a querer levantarse? Porque la carne no quiere. Y cuando usted está calentito, envuelto ahí en la cama, apegadito ahí al esposo, a la esposa, los hijos envueltitos ahí con el muñequito, ¿cierto? Que duermen todavía con el osito, ¿cierto? ¿Quién va a querer salir de ahí? Porque la carne no quiere. ¿Por qué? Porque está calentita, pues. ¿Cierto que sí? Y uno piensa y dice, hace tanto frío para salir. Es débil. Pero el espíritu sí quiere. Porque el espíritu, su hombre interior, la mujer interior, ese espíritu que Dios puso en usted, tiene una necesidad de Dios. Tiene una necesidad de Dios. Por eso el salmista decía, dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, él decía, hey, mi espíritu tiene una necesidad de ti, Señor. Y es lo que tiene que estar en nosotros, mi hermano amado, querido. Es lo que tiene que estar en nosotros para poder vencer aquellas pequeñas dificultades que usted y yo somos llamados a enfrentar. Por eso le decía que lo primero que hace la vida, o lo que siempre hace la vida con nosotros, es ponernos a prueba. Claro, será ponernos a prueba, pero no para destruirnos. Eso es lo que usted tiene que tener allí en su espíritu, en su mente, en sus pensamientos. Que sí, la vida va a ponernos a prueba porque las vamos a tener. Aflicciones Cristo dijo que íbamos a tener. El salmista decía, llorando iremos
portando la preciosa semilla, los que sembraron con lágrimas. Pero también, escúcheme, no vienen para destruirnos, dice que vamos a volver, o sea, que al final de todo eso vamos a tener un resultado. Y la vida lo que hará será ponernos a prueba, pero no para destruirnos, sino para hacernos ver que usted y yo somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Usted tiene que creer que usted es más fuerte de lo que piensa. Claro, tiene que creer, escúcheme, que Dios puso algo en usted que a usted lo va a llevar a ser más fuerte de lo que usted cree. Pero ese algo usted lo tiene que ejercitar, desarrollar, usted tiene que ponerlo a prueba, pues. ¿Cómo va a saber cuánto peso puede levantar si no se atreve a hacer el ejercicio? Siempre va a estar esa incertidumbre en usted. ¿Será que a lo mejor podré levantar eso? Pero si no lo intenta, nunca lo va a saber, ¿o no? Cierto que sí, nunca va a saber cuánto realmente puede levantar. Lo mismo pasa con su fe. Si usted no enfrenta una situación por medio de la fe, mire lo que le voy a decir. Nunca va a saber hasta dónde su fe lo puede llevar. Nunca va a saber hasta dónde lo puede llevar su fe. Porque por eso que la fe no es para guardarla, no es para cantarla, no es para recitarla. Es para ponerla en práctica, en acción cada día, porque así usted sabe y va conociendo hasta dónde Dios por medio de esa fe, en lo que Él le habla, Él lo puede llevar. Por eso, en medio de este lugar, se lo digo en el nombre del Señor, hay muchos dones y talentos guardados, ocultos. Hay mucho, escúcheme, hay potencial de Dios en cada uno de los que están en este lugar. Y muchas veces usted se pregunta, dice, ¿seré yo, Señor? ¿Será, Señor? Por eso muchas veces la gente habla en pasado y dice, oh, es que antes, pastor. No, si eso está en usted. Lo que pasa es que mientras usted no se atreva, escúcheme, a descubrirlo, porque sabe que está en usted, mientras no se atreva a descubrirlo, usted nunca va a saber hasta dónde aquello que Dios puso en usted lo puede llevar. Nunca va a saber lo que Dios, de aquello que Dios puso en usted, hasta dónde lo puede llevar. Y solo porque está, pero no se atreve a descubrirlo, porque muchas veces las situaciones que vemos, escúcheme, pareciera que fueran más grandes que lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque las pruebas para usted y para mí, si estamos confiando en Dios, escuche, no vienen para destruirnos, sino conforme a la Escritura vienen para revelar, escúcheme, y mostrar nuestra fe. La fe no se revela ni se muestra, sino es a través de algo que usted enfrenta. Mediten eso. La fe no se revela, no se muestra en nuestra vida, sino es a través de algo que nos toca enfrentar, hermano querido. La única forma que se revele esa fe a usted es cuando usted tiene un problema, porque usted dice, ¿qué hago? Y ahí es donde toma una determinación por la vez. No, vamos, y algo pasa en usted. Por eso dice, oh, ¿sabe qué? Gracias a Dios tuve fe para superarlo. Pero se reveló, ¿por qué? Porque usted se determinó a usarlo en medio de lo que enfrenta. Vienen para darnos, ¿qué? Para darnos a conocer que usted y yo en Dios somos más fuertes de lo que pensamos. Escúcheme, usted al lado suyo tiene a alguien más fuerte de lo que ve. Claro, tiene a alguien más fuerte de lo que usted piensa. Porque las pruebas vienen a darnos, para darnos a conocer lo que realmente hay en nosotros. Por eso que en él no va a salir lo que realmente hay en usted hasta que no nos toque enfrentar alguna situación, hermano querido. Y al meditar en esto me viene la memoria de un joven muchacho que usted conoce, una historia que la escuchamos siempre, pero que muchas veces nos cuesta un poco entenderla, meditar y que se nos revele realmente qué es lo que nos quiere hablar Dios a través de esa historia. Una historia de un joven muchacho en la Biblia que tenía entre 15 y 17 años de edad. Una historia de un joven que lo único que había hecho por muchos años, mi hermano, era cuidar ovejas. No era un guerrero. No era un hombre enseñado, especializado en armas de guerra, en tácticas de guerra, no, cuidaba ovejas. Pero dice la historia que cuando un oso o un león atacaba a uno de esos animalitos que él cuidaba, este joven muchacho los defendía con toda su fuerza.
Y uno dice, ¿cómo un joven muchacho de 15, 17 años se podía enfrentar a un león o a un oso? Eso no es normal, eso no cabe en el razonamiento humano, pero en ese joven muchacho había algo, escúcheme, que él experimentaba, ¿sí? Y que eso que había en él lo llevaba cada día a conocer lo que podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque él dice que cuando venía el oso o el león, él lo enfrentaba. Nadie lo empujaba, nadie lo animaba, sino que él decía, no, y este oso y este león. Y no pensaba en lo que le podía ocurrir, sino que en lo que iba a alcanzar al enfrentar el oso y el león. Un joven muchacho que lo defendía con toda su fuerza. Este joven perseguía al oso o el león, y dice la Biblia que lo arrebataba del hocico, le arrebataba del hocico de la oveja o las ovejas que él cuidaba. Escúcheme, le arrebataba del hocico las ovejas que él cuidaba. Él tenía un compromiso con aquello que se le daba. Como usted y yo tenemos que tener un compromiso con aquello que Dios nos dio. ¿Qué nos dio, pastor? Fe. Claro, Dios puso algo. Acuérdese que la fe viene de parte de Dios para nosotros. Él coloca una medida de fe en nosotros. Entonces, como que Dios le asignó algo a usted, con lo cual usted tiene que tener compromiso también, para que usted pueda averiguar, escúcheme, hasta dónde lo puede llevar aquello que Dios puso en usted. Este joven perseguía al oso y al león, y dice la Biblia que le arrebataba del hocico la oveja que cuidaba. Y muchas veces el enfrentamiento era tan fuerte que la Biblia dice que este joven mataba al oso o al león si el león o el oso lo atacaba a él. La pregunta es, ¿cómo este muchacho, escúcheme, podía tener esa fortaleza, ese valor para enfrentar a un oso y al león? ¿Sabe por qué? Porque él usaba lo que tenía, lo ponía en práctica, el valor, la fe. Por eso él sabía que podía enfrentar a un oso o a un león, y cuando le toca enfrentar un problema diferente, un gigante, cuando le cambian el contrincante, él dice, yo también puedo con ese. Escúcheme, porque usted y yo enfrentamos un problema, pero muchas veces nos va a venir otro, y muchas veces el otro que viene es más grande que el que estábamos enfrentando recién. ¿Y cómo vamos a enfrentar ese más grande? Por eso muchas veces cuando viene eso dice, pero Señor, ¿por qué me vino esto más grande ahora? No, viene no para destruirnos. Viene para que con esa misma fe, confianza, certeza, convicción en el Dios que tú y yo tenemos, lo enfrentemos, porque Dios puso algo en nosotros que Dios quiere desarrollar para llevarnos a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Este joven perseguía, le cuento un poquito esta historia y vamos a ir allí a Primera de Pedro. Este joven perseguía al oso y al león, y dice la Biblia que le arrebataba la oveja de los hijos que él cuidaba. Y muchas veces el enfrentamiento era tan fuerte que este joven mataba, fuera el oso, fuera el león, si ellos lo atacaban. Pero sabe usted que hasta ese día, conforme a esta historia bíblica, esos eran los enemigos que este joven pastor de ovejas tenía. Pero usted y yo sabemos que conforme a lo que dice la Escritura, un día las cosas cambiaron para este joven llamado David. ¿O no? Un día cambiaron. Es como cuando usted va al gimnasio a hacer ejercicio. Usted no pasa un año con 5 kilos, con medio kilo en cada brazo. Llega el día en que, hey, vamos a cambiar, o sale el profesor, lo ve, aquel que lo dirige los ejercicios, y dice, mire, vamos a agregar un poquito más de dificultad. ¿Y qué le dice usted cuando dice? Bueno, le dice, ¿cierto? Y empieza a practicar con ese poquito más de dificultad, ¿o no? ¿Y por qué en lo espiritual no queremos? ¿Por qué en lo espiritual nos asustamos? ¿Por qué no? Si es la única forma de desarrollarnos, de crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Un día las cosas cambiaron porque ahora su enemigo ya era otro. Ya no eran animales. Ya no era un oso, no era un león. Ahora era un hombre de guerra, preparado en guerra, de 3 metros, casi de 3 metros de altura. Un paladín que hasta el mismo rey del pueblo de Israel y sus soldados le temían. Su enemigo ahora era otro. Así como muchas veces también nos sucede o nos sucederá a nosotros. Ahora su prueba era otra.
Ahora la prueba para este joven llamado David no era un oso o un león, sino que ahora la prueba era un gigante. Mira al de al lado y dígale, no te asustes, aunque la prueba sea otra, dile. Claro, porque escúcheme, ¿usted cree que Dios nos quiere tener marcando el paso? ¿Usted cree que Dios nos tira una pelotita para jugar y vamos a pasarnos la vida jugando con la pelotita? Ahora la prueba de David era un guerrero de casi 3 metros de altura. Oh, como cambió rapidísimo el contrincante, ¿no? Así como nos sucede a nosotros, tenemos una situación y de repente enfrentamos otra y ahí quedamos. Su prueba ahora, la prueba de David, era un gigante de casi 3 metros de altura que lo demás encima estaba desafiando a todo un pueblo y a todo un ejército. Un gigante que había estado muchas veces en el campo de batalla. Un gigante que había vencido también a cientos de hombres de diferentes ejércitos y naciones. Y la diferencia entre este guerrero gigante y el pequeño pastor de ovejas era abismal, era mucha, era muy grande. David era menudito, dice la Biblia, bajito, chiquitito, lo único que dice que era de buen parecer, pero dice que no era grande, era bajito. Y la Biblia destaca la estatura del gigante, de casi 3 metros, un gigante lo nombra, el gigante Goliat, llamado Goliat. Porque conforme a esta historia, uno era experto en guerra y el otro solo un joven que pastoreaba ovejas. Mire la diferencia. Uno experto en guerra y el otro un joven que cuidaba ovejitas. Uno con amplia experiencia y conocimiento en el combate y el otro lo que más sabía era tocar un arpa. Uno era muy hábil manejando todas las armas de guerra, mientras que el otro solo tenía y manejaba una honda y unas cuantas piedras cuando la usaba. Uno ya se había enfrentado a miles de soldados y los había vencido. El otro solo había enfrentado a unos cuantos animales. Uno era alto de porte y el otro pequeño o de mediana estatura. Uno dice la Biblia que se llamaba Goliat y el otro se llamaba David. Entonces escuche esto, aquí vemos que esta era una gran y muy dura prueba para este pequeño muchacho llamado David, ¿o no? Si no tenía la experiencia de aquel que tenía enfrente como contrincante. Pero escúcheme, tenía algo que usted y yo también tenemos. La diferencia es que él lo usó y nosotros lo tenemos ahí. Diga conmigo, cuando la vida nos pone a prueba, no es para destruirnos. No es para destruirnos. Si estamos en Dios, escúcheme, cuando la vida nos pone a prueba no es para destruirnos, sino para hacernos ver que usted y yo somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Que usted y yo en Cristo, escúcheme, somos mucho más fuertes de lo que usted y yo imaginamos. Por eso la vida siempre nos va a poner a prueba. La vida siempre, hermano, nos va a poner a prueba. Se van a levantar situaciones, no porque se lo profetice, porque está escrito, vamos a tener aflicciones. Pero también está escrito que en usted hay un potencial, que Dios puso algo en usted, el cual usted tiene que, escúcheme, tiene que sacar, tiene que poner a prueba en ejercicio para poder ver hasta dónde eso que Dios puso en usted lo puede llevar. Porque si la vida nos pone a prueba no es para destruirnos, sino para hacernos ver que usted y yo somos más fuertes de lo que pensamos. Porque ya le dije que las pruebas para usted y para mí, si estamos confiando en Dios, no vienen para destruirnos, sino que conforme a la Escritura, para mostrar y revelar cuál es la verdadera fe que usted y yo tenemos. Para eso viene una prueba, para revelar algo en usted. No para hacerle algo a usted, es para revelar lo que hay en usted. Nos dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Para eso viene la prueba, para revelar lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos dio. Porque si no, ¿cómo usted y yo vamos a poder revelar lo que hay en nosotros, hermanos, si nunca enfrentáramos nada?
Si la fe no se ve por lo que hablamos, no se ve por lo que pensamos, no se ve por cuántos aleluya o gloria a Dios diga usted. La fe se ve, escúcheme, cuando a usted le toca enfrentar una situación y en el nombre del Señor usted lo hace y se da cuenta dónde Dios lo lleva a través de esa fe. La prueba viene para darnos a conocer que usted y yo en Dios somos más fuertes de lo que imaginamos. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos vencer, no podemos llegar a algo? Porque no nos atrevemos a imaginar ni siquiera lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si no imaginamos, ¿cómo soñamos? ¿Cómo visionamos? ¿Cómo vamos a ver la victoria? ¿Cómo vamos a ver la meta? Si no tenemos la capacidad de soñar en Dios, de lo que Dios quiere hacer. Usted tiene que pensar, escúcheme, y ver a Dios como todo lo que Él es, no como el Dios que está lejos en el cielo, que no lo veo. No, tiene que verlo como el Todopoderoso. Tiene que verlo como ese verdadero gigante que camina delante de usted abriendo camino. Porque si no, ¿cómo avanzamos? Si no lo vemos así. Si por la fe no lo vemos así, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo salimos de nuestras circunstancias, de lo que enfrentamos, de los problemas o las pruebas que nos presenta la vida? ¿Cómo salimos de ahí? Pastor, estoy esperando que Dios me venga a sacar. No, sale tú, Dios te dio el poder. Él está en ti por medio del Espíritu Santo. Claro, Él nos dio poder, escúcheme, autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Claro, y lo que pisáramos, lo que holláramos con nuestros pies, aquello que tú le digas, esto es mío en el nombre del Señor, eso Dios nos va a dar. Eso nos dio el Señor. Te dio poder para decir en el nombre del Señor, porque ese es el nombre donde todas las cosas se sujetan. El nombre dado a los hombres, ¿o no? Que es por sobre todo nombre. Entonces en ese nombre, con la fe en ese nombre, con la fe en lo que Él puede hacer a través de usted, usted va a saber hasta dónde lo va a llevar lo que Dios puso en usted. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 6, verso 7. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dígale al de al lado, esto es para mí. Claro, para usted, para mí. No le está hablando Dios al que está allá afuera, el que no está, es a usted. Es a usted, Dios le está recordando lo que puso en usted. Y Dios le está recordando para qué lo hizo. Dice así en el nombre de Jesús, la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién se alegra en medio de un problema? Bueno, es el primer síntoma de la fe. El primer síntoma de la fe es tener gozo, porque el gozo nos fortalece. El gozo está dando testimonio dentro tuyo que hay algo más poderoso que te sobrepone a lo que estás viendo y enfrentando. Por eso tú te puedes gozar en medio de un problema, en medio de una situación, porque hay algo, hay un poder que se llama fe, confianza, convicción, certeza que está en nosotros, que cuando miramos un problema nos dice, sí, el problema está, pero hay algo mayor que me dice que voy a poder salir de él. En lo cual vosotros os alegráis, dice, escuche, dice, aunque ahora, diga, aunque ahora. Escuche bien, leamos con entendimiento. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, hermano, si es necesario, mire, así lo ve Pedro, el apóstol Pedro. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces hay algo, escúchame, que es necesario, pero que va a ser por un poco de tiempo. Hay algo que muchas veces va a ser necesario. ¿Qué es lo que va a ser necesario? Tener que ser afligido en diversas pruebas. ¿Sí? A veces va a tener que ser necesario. Cuando dice que va a ser necesario, entonces la prueba no viene para destruirnos, pues. Si Dios no viene, no trae algo para destruirte.
en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién se alegra? Aquel que entiende esto que está diciendo Pedro. Que muchas veces va a ser necesario que enfrentemos eso, pero tu enfoque tiene que ser en lo que está escrito ahí. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pregunte, ¿para qué, pastor? Verso 7. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. ¿Quién prueba tu fe? ¿Quién prueba nuestra fe? ¿Por qué le echamos la culpa al diablo? Como le echamos la culpa al diablo, lo vemos todo mal, pues. Como le echamos la culpa al diablo, hermano, vemos todo mal, nos afligimos, nos desesperamos, nos asustamos, creemos que va a venir lo peor, que nos vamos a morir, que va a pasar esto, que el médico, que lo que sea. Y Pedro dice que si es necesario, vamos a ser afligidos. Escúcheme bien, en diversas pruebas. Pero eso tiene un propósito. Dice que tiene un propósito. Dice, ¿cuál es el propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, escúcheme, sea hallada su fe en alabanza, gloria y honra cuando venga Cristo. Cuando le toque enfrentar alguna situación también. Porque si el oro se prueba con fuego, escúcheme, para que el oro cobre su verdadero valor, tenga su real valor, dice, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, ¿cómo no va a ser probada? Con una prueba. Para que sometida a prueba nuestra fe, ¿qué es lo que va a ser probado en usted entonces? ¿Qué es lo que va a ser probado en usted? Aquello que usted está creyendo, pues. Su fe, eso va a ser probado. Pastor, estoy siendo probado. No, es tu fe la que está siendo probada. Jesús puso un ejemplo claro cuando le habla a Pedro y le iban a venir tribulaciones, zarandeo, le dijo, yo voy a rogar por tu fe. Le dijo, no por ti, por tu fe, para que tu fe no decaiga. Claro, porque esa prueba no iba a matar a Pedro. Escúchame, iba a separar de Pedro lo que no era fe, de lo que realmente era fe. Acuérdense que minutos antes Pedro dijo, hasta el fin voy contigo yo. Si hay que matar, matamos, si hay que vivir, vivimos. ¿Se acuerdan, no? Claro, y Jesús le responde así, le dijo, no, Pedro. Satanás te pidió para zarandearte, pero yo voy a rogar para que tu fe no falte, le dijo. Porque eso es lo que Dios busca que nosotros nos falte. Es la confianza, la fe en Él. La fe, escúcheme, en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios a través de esa fe nos quiere llevar. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la prueba no viene para destruirnos, sino para revelar nuestra fe. ¿Sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice, cierto que sí, sea hallada, dice, en alabanza. O sea, viene para revelar cómo está la fe. Viene para revelar si tu fe, lo que estás creyendo, si esa confianza en Dios, escúchame, está dando gloria a Dios, alabando a Dios, honrando a Dios en medio de las situaciones que enfrentamos. Entonces, aunque nos cuesta aceptar y creerlo, esto debe ser motivo de alegría y no de congoja para su vida y la mía. Verso 6. Debe ser motivo de alegría y no de congoja o desesperación para su vida y la mía. En lo cual vosotros os alegráis. La prueba no tiene que ser un motivo de desesperanza, sino de confianza, de gozo, de alegría, porque ustedes deben entender que eso, a través de eso, Dios quiere revelarle a usted lo que Él puso en usted y hasta dónde lo que Dios puso en usted, a usted lo puede llevar también.
¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que nos da a entender aquí la palabra en Primera de Pedro 1:6. Debe ser motivo de alegría para que nosotros, aunque durante un tiempo tengamos que soportar muchas dificultades que a lo mejor también nos entristezcan. Porque esas dificultades que tengamos que soportar por un tiempo serán la gran prueba de nuestra fe, la cual se podrá comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Escuche, le repito, esa será la gran prueba de nuestra fe, la cual después usted podrá comparar con el fuego, ¿sí? Con el cual se prueba la pureza del oro. Pedro dice aquí que nuestra fe es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro no dura para siempre, pues. Es un metal firme, resistente, pero no dura para siempre. Más nuestra fe, que sale probada como el oro, dice que dará alabanza, dará gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Dará honra y gloria. ¿Por qué? Porque eso es lo que a usted lo mantiene firme mientras usted espera. La fe no va a aparecer cuando Cristo venga. Es lo que Cristo viene a mirar, a buscar en usted cuando Él aparezca. Entonces esa fe es la que da gloria y honra cuando va a darle honra y gloria a Cristo cuando Él aparezca. Es esa fe con la cual usted enfrenta las situaciones, las pruebas, porque sabe que esa fe Dios la está purificando en usted, está apartando de lo que es de lo que no es. Porque si hay algo que hace el fuego, que ninguna otra cosa puede hacer, es revelar lo que ya estaba ahí. Escuche bien esto, porque el fuego no inventa nada. El fuego no crea lo que existe, ya existe. Sino que el fuego solo revela lo que ya está dentro de él, ¿o no? Lo que hace el fuego es revelar si aquello que está dentro de él resiste o no, se quema o no, se desvanece o no. Por eso cuando el orfebre coloca el oro dentro del fuego, no está construyendo el oro, sino que lo está purificando, ¿no? Así se purifica, así se aparta el oro de 14, 18, 24, 27. Es a través del fuego. El orfebre está sacando a través del fuego todo aquello que no era oro. ¿Para qué? Para que todo lo que quede ahí sea solo lo verdadero, sea solo lo genuino y sea solo lo que tiene el verdadero y real valor, pues. Porque si no, muchas veces nosotros hay muchas cosas que no tienen valor. Hay muchas cosas que no son genuinas. Hay cosas que Dios no viene a buscar. ¿Y qué es lo que hace la prueba? Va apartando aquello que no tiene valor, aquello que no agrada a Dios, aquello que tiene que estar en usted para cuando Él aparezca, Él lo vea a usted. Escúcheme, parado, plantado en esa roca que es Cristo. Y eso es exactamente lo que la prueba hace o lo que la prueba está haciendo en su vida. A lo mejor también el día de hoy, si usted llegó con alguna situación. Eso es lo que la prueba está haciendo. No lo está destruyendo. A lo mejor está tocando áreas sensibles en usted. Áreas sensibles que Dios quiere, escúcheme, que Dios quiere purificar. ¡Ay, caramásera! Que Dios quiere purificar. Porque eso hace el fuego de prueba. Purifica, separa, aparta lo que es de lo que no debe estar. La prueba no nos está destruyendo, sino que la prueba nos está revelando qué clase de fe es la que hay en nosotros. Porque aquí está lo difícil. Porque dentro del fuego nadie piensa, escúchame, nadie piensa en el oro. Dentro del fuego solo se siente el dolor y la presión, ¿o no? Dentro de la prueba. Usted en la prueba, en el fuego de prueba piensa, escúchame, en la fe. No, nos enfocamos solo en el problema, la situación y lo difícil y lo complicado que es.
En el diagnóstico médico usted no se fija, no se enfoca en que Dios tiene el poder de revertir todo aquello, como un día Dios también lo hizo con nosotros, con mi esposa, la pastora, sino que, y con muchos más, y con muchos de aquello, pero no, en el medio de, muchas veces nos enfocamos solo en lo que tenemos enfrente. Solo en la puerta que se cerró, solo en lo difícil del problema, solo en lo malo del diagnóstico, solo en lo malo que nos dijeron. Pero si cambiáramos el enfoque nos daríamos cuenta que hay algo que Dios quiere hacer a través de aquello. Escúcheme, pero que Dios no lo hará hasta que ustedes no identifiquen lo que Él puso en usted para poder usarlo, para poder llegar a eso que Dios tiene. Porque en medio de la crisis nadie dice qué maravilloso que es estar aquí, ¿o no? ¿O alguien dice así? Nadie dice, oh, qué buena, oiga, qué linda que es la prueba. Y aquí es donde Dios nos rompe esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién piensa así? ¿Y a qué tenemos que llegar a pensar? A esto es lo que tenemos que llegar. Para que cuando pasemos situaciones, enfrentemos circunstancias, hermano, venga algo dentro de usted que lo empuje, que le dé la fuerza en medio de donde parece que nadie tiene. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para seguir avanzando a aquello que usted anhela y que aquello que Dios puso en usted lo puede llevar. En medio de la crisis, en medio de la prueba, nadie grita, o sea, nadie se alegra, todos gritan, lloran y se desesperan. Todos nosotros. En medio de las pruebas, uno solo se pregunta, ¿cuánto más podré aguantar así, Señor? Porque ahí, en la prueba, uno muchas veces solo se cansa de luchar, pues. Y eso es algo completamente humano, no es inhumano, es humano. Nos cansamos, todos nos cansamos. Cuando hay un problema, una situación nos cansa. Pero es ahí donde hay que usar lo que Dios nos dio, porque humanamente no podemos. Entonces hay algo que no es humano, que es sobrenatural, que Dios coloca en usted, para que en medio de eso usted tenga esa fuerza que no tiene, pueda gozarse, pueda reírse como un loco, aunque la cosa sea contraria. ¿Por qué? ¿Por qué se podrá reír como un loco? Porque está creyendo que lo que Dios puso en usted tiene el poder de llevarlo a lo que usted necesita, a lo que usted requiere. Y volviendo a la historia de David, la prueba no tenía el propósito de destruirlo. Porque ya le dije que la prueba no viene para eso, sino para revelar cómo está realmente nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Él. Por eso que esta prueba tenía como propósito llevar a David a un nuevo nivel de fe. Escúcheme, a un nuevo nivel de fe, sacarlo del campo, sacarlo ya de las ovejas y llevarlo al lugar que Dios tenía preparado para él. Porque había un lugar preparado para él, ¿o no? Dígale al lado, hay un lugar preparado para ti, dígale. Hay cosas mejores preparadas para ti, dígale. Pero que vas a tener que descubrir. A David no vino un profeta a decirle tienes que pelear con el gigante porque Dios dijo que lo va a vencer. Él tenía que pararse, sacar lo que Dios había puesto en él y creer que lo mismo que Dios hacía en el campo con él lo iba a hacer con ese otro problema más grande también ese día. Esta prueba tenía el propósito de ascender a David. Diga conmigo, ¿hay algo mejor? Diga conmigo, a través de lo que estoy viviendo, Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor para usted, mi hermano. Dios tiene algo mejor para usted. Algo va a suceder. Crea que algo va a pasar. Crea que algo va a suceder. Esta prueba tenía el propósito de ascender a David. Esta prueba tenía el propósito de promoverlo, de sacarlo de allí donde él estaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios veía, escúcheme, que él creía
en lo que Dios colocaba en él, en lo que Dios hacía a través de él, y dijo: ya, listo, me cansé. Este se acostumbró a pelear con el oso y el león. Le voy a cambiar el contrincante, pero también le voy a cambiar el lugar donde lo voy a colocar. Por eso que a pesar de eso, a pesar de la gran diferencia desde el punto de vista humano, David no permitió que el miedo gobernara o que el miedo lo controlara. La historia dice que David enfrentó al gigante con valentía, sabiendo que Dios estaba con él y confiando que Dios era mucho más fuerte y más grande que esa prueba que él enfrentaba. Que Dios era mucho más grande y más fuerte que ese gigante. ¿Por qué no le leo lo que dice Samuel? Ya vamos a llegar, quiero llegar a la parte final, si no me voy a alargar mucho la historia. Pero está en el capítulo 17 si usted la quiere leer, de 1 Samuel. Y eso pasaba en David. ¿Por qué? Porque David no mira al gigante con los ojos humanos. Lo mira como Pablo enseña, como el apóstol Pedro enseña aquí en 1 de Pedro. Sino que David miraba al gigante con los ojos y la fe puesta en Dios. Por eso, ¿cómo está mirando su problema? Escuche, porque ahí va a encontrar el tiro, la salida, la respuesta y la fuerza para poder empujar y vencer en eso que está enfrentando. ¿Cómo estás? ¿Con qué ojo estás mirando tu problema? ¿Con qué ojo estás mirando la situación? Lo que sea. ¿Con qué ojo lo estamos mirando? Lo estamos mirando con estos ojos, con los ojos de la fe, creyendo, hermano, escúcheme, que aunque ahora por un poco de tiempo tengamos problemas, dificultades o estemos pasando lo que estamos pasando, si es necesario hacerlo y si es necesario tener que ser afligido en aquello, hermano, vamos a poder alcanzar lo que vamos a alcanzar, porque en medio de eso o en medio de ese problema o esa prueba lo que está haciendo es justamente apartar lo que te impide a través de la fe poder llegar a lo que tienes que llegar. Porque junto con la fe también hay duda, pues. También hay incredulidad. Entonces, ¿qué viene a hacer la prueba? A separar la duda y la incredulidad, escúchame, de la fe, de lo que Dios puso en ti para alcanzar otros lugares, otras cosas, para llegar a la meta, para llegar hasta el final de esta carrera que Dios nos dio. Si la fe es para llegar al final, pero en esta tierra, la fe no es para que usted la guarde y la use allá en el cielo. Es para esta tierra. Es para que usted no se rinda. Es para que usted, cuando vea un problema, usted aprenda a vencerlo, a enfrentarlo y a darle gloria a Dios cada vez que usted va saliendo, cada vez que usted va avanzando. Para que cuando venga el Señor usted no tenga que levantar las manos, sino que, escúcheme, haya como un ascua de fuego, como un brasero encendido en su cabeza, como identificación de lo que Dios viene a buscar. Y eso pasaba en David, porque David no mira al gigante con los ojos humanos, sino que David miraba al gigante con los ojos y la fe puesta en Dios. David miraba al gigante con los ojos puestos en el Dios que todo lo puede. Con los ojos puestos en el Dios que estaba por encima de aquel gigante. Por eso David enfrentó esa dura y gran prueba. Y lo hizo porque él sabía, lo hizo porque él creía y confiaba que Dios le daría la victoria. Así lo hizo. Escúcheme, David, ¿sabe cómo enfrentó al gigante? ¿Cómo enfrentó ese otro problema cuando Dios le cambia la lucha, le cambia la pelea? La enfrentó creyendo. La enfrentó creyendo que Dios estaba con él. Hermano, nada más. Escúcheme, nada más, porque cuando quisieron darle algo más, dijo: no, yo con eso no puedo. Armadura, no use esto, haga esto. No, use lo que Dios nos da, listo. Ay, si usted no hace esto, si no hace... No, use lo que Dios nos da. Fe para confiar en Él. Fe para estar convencido y con la certeza de que Él está con usted en medio de lo que enfrenta. Use eso. Y eso le va a dar la fuerza a usted, escúchame, para que nadie pelee la batalla por usted, sino usted. Porque es a usted a quien Dios lo quiere promover. Es a usted a quien Dios quiere cambiarle la vida. Es a usted a quien Dios quiere llevar a ese lugar que Cristo fue a preparar. Es a usted. ¿Por qué le digo a usted? Porque aunque usted quiera por el otro, no va a poder. Esto es personal. Y así fue como sucedió. Dios le dio la victoria y después de ese día, escúcheme, la vida de David cambió, pues. Ya no fue la misma. Porque cuando Dios hace algo, escúchame, se nota. Se nota.
Después de ese día, él llegó al palacio como uno de los jefes del ejército del rey Saúl. Era un pastor de ovejas. Era un muchacho chiquitito. No tenía cuerpito, era menudito. De buen parecer, era hermoso. Porque la prueba de David no se dio para destruirlo, sino que la prueba de David se dio para promoverlo, así como nos pasa y nos sucede a usted y a mí también. Por eso en medio de las pruebas no nos llenemos de miedo, no nos llenemos de temor, no te quejes, no maldigas, no se rinda ante los problemas, no se rinda ante las pruebas por duras que sean, porque las pruebas no vienen para destruirnos, sino para revelar cómo usted y yo estamos creyendo por dentro. Por eso el apóstol Pedro dice que eso no sea motivo, que nos sea motivo de alegría para nosotros. ¿Y quién se puede alegrar en medio de un problema? Alguien que se desenfoca del problema y se enfoca en lo que Dios dice. Aunque durante un tiempo, dice Pedro, tengamos que soportar muchas dificultades que nos entristezcan, pero que esas dificultades serán una gran prueba para nuestra fe solamente. Porque la prueba no viene, le repito, para destruirnos. Por eso le repito tantas veces eso, porque es algo que tiene que quedar en nosotros, sino para revelar nuestra fe. Para revelar si su fe y mi fe, cuando es sometida a prueba, realmente es más valiosa que el oro cuando es probado a fuego. Y para ver también si nuestra fe está siendo preparada para estar en alabanza, gloria, honra para cuando aparezca el Señor. Entonces, si estamos enfrentando pruebas, situaciones, no sé, lo que sea que podamos enfrentar complicado en la vida, si esas pruebas no son para destruirnos, sino que son pruebas para que sepamos, para que usted y yo nos demos cuenta que Dios está y ha estado siempre con nosotros. Por eso no son para destruirnos, es para Dios mostrarse por medio de la fe en Él, decirte, hey, yo estoy contigo. Porque cuando hay un problema y usted no ve a nadie cerca, usted no ve, muchas veces ni siquiera siente a Dios, y usted sale de Él, ¿sabe por qué Dios coloca eso? Es para que tú sepas, no para que veas, es para que sepas y estés convencido de que Dios está contigo, aunque no sientas nada y no veas nada. Porque para creer en Dios no hay que sentirlo, hay que creerlo. Para saber que Dios está contigo, hermano, no necesitas verlo. Necesitamos creer que Él siempre, conforme a lo que Él nos dice, va a estar hasta el fin del mundo, de los tiempos con nosotros. Las pruebas son para que enfrentemos los problemas y la vida con valentía. Y hay otra historia en la Biblia, mire, de una mujer llamada Ana, una mujer cuya prueba no era tan visible para el mundo. A lo mejor como puede haber algo en usted que usted carga, guarda en silencio ahí. A lo mejor no es tan visible. Una mujer cuya prueba no era tan visible para el mundo, pero ella no había, escúcheme, porque ella no había perdido ninguna guerra. Tampoco vivía en la calle, no tenía una enfermedad que todos pudieran ver, algo que todos pudieran ver, ella no tenía, sino que por fuera su vida parecía estar muy en orden. Como muchas veces parece la vida de nosotros, tenemos un montón de situaciones y por fuera tratamos de demostrar que está todo bien. Ella tenía un esposo que la amaba, dice la Biblia, Elcana, cierto, amaba, incluso le daba la mejor parte a ella, dice, o sea, la amaba. Ella tenía un hogar, ella tenía lo suficiente y algo más, porque su esposo siempre tenía una mayor atención con ella. Pero ella por dentro cargaba un dolor tan profundo que año tras año la hacía llorar hasta quedarse sin lágrimas, muestra la historia. Ana no podía tener hijos. Y en su tiempo y su cultura eso, escúcheme, no solo era una tristeza personal, sino que era también una marca que otros le ponían encima sin pedirle permiso. Ahí va la condenada, ahí va la que carga una maldición. Y lo que más llama la atención de Ana es al lugar donde ella decide llevar ese dolor. La Biblia dice que un día entró en el templo y oró con tanta angustia, oró con tanto quebranto, que sus labios ni siquiera se movían, sino que solo salía, ¿sabe qué? Un pequeño murmullo de ellos. Ana lloraba sin parar mientras ella derramaba su alma delante de Dios.
Y era tan intensa esa oración de Ana que el sacerdote que la observaba pensó que estaba ebria. Ana era una mujer tan rota por dentro que su dolor ni siquiera podía salir en palabras audibles. O sea, era tanto lo que cargaba por dentro que ella ni siquiera podía soltar aquello que cargaba. Por eso cuando el sacerdote Elí la ve solo mover sus labios y que llora y movía sus labios. Porque era tanto el dolor, a veces como cosas que usted y yo cargamos, que muchas veces no nos salen palabras, oramos como para adentro, ¿se ha dado cuenta, no? No queremos, no nos pueden, no tenemos la fuerza para sacar una súplica, un ruego, un clamor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la amargura, el dolor es tan fuerte por dentro que no queremos ni siquiera que alguien se entere. Y esa amargura no nos permite, escúcheme, tener sonidos audibles delante del Señor. Porque sentimos vergüenza, porque tenemos temor, el qué dirán, el qué pensarán. Así estaba Ana. Escúcheme, le estoy hablando de la fe. Ana era una mujer tan rota por dentro que su dolor ni siquiera podía salir en palabras audibles. Pero dice la Biblia que Dios la escuchó. Dice la Biblia que Dios la escuchó, que Dios oyó su clamor y que ella pudo quedar embarazada. La pregunta es cómo Dios la escuchó si no salían ni palabras audibles. ¿Sabe por qué? Porque ella se determinó un día entrar a la casa del Señor. Escúcheme, e ir a derramar aquello que ella tenía por dentro en la presencia de Él. La Biblia dice que el que se acerca a Él, Él no lo echa fuera. Y dice la Biblia que el hijo que le nació de esa prueba a Ana, que el hijo que le nació de ese dolor, que el hijo que de esas lágrimas nació, se llamó Samuel. Un nombre que significa Dios. Samuel significa Dios me escuchó. Y lo que más llama la atención no es el milagro, escúcheme, del final, sino lo que pasó en el proceso de Ana. No llama la atención lo que Dios hizo, sino que lo que a Ana le tocó pasar en el proceso. Porque Ana no cambió de prueba, escúcheme. Ana no buscó un atajo, como muchas veces nosotros queremos, Señor, quítame este problema. ¿Cuántas veces oramos así? Señor, sácame, líbrame. Es como, Señor, dame un atajo. No quiero enfrentar la situación, quiero, Señor, irme por el lado, ayúdame. Eso le estamos pidiendo a Dios cuando le pedimos así. ¿Por qué cree que Jesús ora por Pedro para que no le falte la fe? No le dice quítale el problema. ¿O no? Entonces tenemos que aprendernos a contentar, escúcheme, a estar alegre y a llegar con alegría al Señor y decirle, Señor, auméntame la fe. Ayúdame, Señor, porque tengo este problema que es más grande hoy día que enfrentar, pero así como me ayudaste ayer, así como me ayudaste con el león, con el osito, hoy día me vas a ayudar también con esta otra situación. Porque Ana no pidió por otra cosa. Pidió que Dios la viera y mirara su aflicción. Ana tampoco fingió que no le dolía nada, sino que Ana atravesó la prueba completa y lo que salió de aquella prueba no fue solo un hijo, porque ese fue el milagro final, Samuel. Pero lo que salió de aquella prueba no fue solo un hijo, sino que ella llegó a ser una mujer transformada también. Ya no dice la Biblia que ella sufría por lo que le decían otros, cómo la miraban otros, lo que le decía Penina, cómo se burlaba de ella. No. Sino que Ana, a través de esa prueba, llegó a ser una mujer transformada. No solo tuvo un hijo, sino que llegó, sanó esa amargura, sanó ese dolor. Llegó a ser una mujer transformada. Llegó a ser una mujer, escúcheme. Ana llegó a tener una fe que ya no era teórica. Ya ella no sabía solo que había un Dios. Ya ella no solo sabía que había que ir una vez en el año a la casa del Señor, sino que ella llegó a tener una fe que no era teórica, sino que ahora tenía una fe forjada a través de la prueba. Ahora ella tenía una fe forjada a través de aquello que le tocó enfrentar, de ese proceso en medio de esa prueba. Y es a eso a lo que Dios nos quiere llevar, a forjar nuestra fe. Porque la prueba no viene para determinar nuestro final. No, la prueba viene para ejercitarnos, para que tú y yo podamos ver, visionar al lugar a donde Dios nos quiere llevar a través de eso que Dios puso en nosotros. Ana alcanzó una fe forjada en el lugar en donde ya no quedaba nada más, escúcheme, en donde ya no quedaba nada más
que solamente el Señor para la necesidad que ella tenía. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro quería decir acá, cuando escribió que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. O sea que no hay nada más, escúcheme, que pueda tener más valor que lo que Dios ha puesto en ustedes y ha puesto en mí. Porque el oro se puede reemplazar. El oro se puede volver a minar. Si usted perdió una mina, puede entregarle más oro. Pero una fe que resiste, hermano, una fe que sobrevive a una prueba difícil, a una prueba de fuego, le tengo que decir que eso no se consigue en ningún otro lugar, sino a través de ser forjada, a través de esa prueba. ¿Y sabe por qué? Porque esa fe solo se forja en los momentos en donde seguimos creyendo, aunque ya no hayan razones para hacerlo. Ahí se forja esa fe. Cuando usted dice, pero es que el médico, no, es que ya me dijeron. Cuando usted dice, es que mi jefe. Cuando usted dice que la puerta. Cuando usted dice, ya no hay nada más que hacer. Ahí se forja su fe. Ahí se forja su fe. Es a través de aquello. Cuando usted dice, no, pero yo sigo creyendo. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Fortalecer, endurecer su fe, fortalecerla. Porque es usted el que no permite que las situaciones vengan a debilitarla, pues. Por eso la pregunta del día de hoy, ya casi terminando, es ¿cuánto tiempo llevamos cargando la prueba sin poder entenderla? Porque hay cosas que estamos viviendo solo porque no buscamos entender el por qué o el para qué. Hay cosas que vivimos, escúcheme, y enfrentamos solo porque no buscamos entender el para qué. Claro, nosotros, Señor, ¿por qué? No busque el para qué. Cambie la pregunta. Y cámbiela para usted. Digan, ¿para qué, Señor, es esto? Busque una explicación, pregúntele a Dios. Y Dios no se molesta porque le pregunte. Dios se molesta cuando le cuestiona. Eso es lo que nos agrada a Dios, porque eso no es fe. Si usted y yo para dar cada paso tenemos que preguntarle al Señor. No tenemos que tener miedo. El hijo cuando va al padre para preguntar algo va sin miedo. El miedo tiene que estar en usted, el temor para cuestionar lo que Dios le habla y que usted no quiere hacer. Para eso sí que tiene que haber temor. Por eso la pregunta el día de hoy es ¿cuánto tiempo llevamos cargando pruebas sin poder entenderla? ¿Cuánto tiempo llevamos cargando la prueba creyendo a lo mejor que es una señal de que como que Dios nos abandonó? Cuando no es así. Y le hago esta pregunta porque la realidad es exactamente opuesta, contraria a lo que muchas veces nosotros pensamos. Porque nadie coloca en el fuego, escúcheme, lo que no tiene valor. Usted no va a probar algo a ver que, escúcheme, si aguanta algo o no, si no es valioso para usted, ¿para qué? Y nadie coloca en el fuego lo que no tiene valor, nadie refina, nadie mete en un proceso importante lo que no importa. Entonces, si usted está en un proceso duro, fuerte, importante, es porque importa lo que hay en usted. Por eso que el hecho de que a lo mejor estemos en medio de una prueba no es abandono, sino una evidencia de que hay algo en nosotros que vale la pena ser revelado. Hay algo en usted que vale la pena, escúcheme, ser revelado, que vale la pena que Dios se lo muestre a usted. Si no, ¿para qué Dios se va a encargar, escúcheme, de enviarle y de enviarle y de enviarle si no hay nada de valor en usted? No, porque hay algo de valor. Por eso Dios nos envía, muchas veces permite esas situaciones para que aquello de valor en nosotros pueda evidenciarse. Por eso tenemos que dejarnos de ver como víctimas de las circunstancias. Una víctima de la circunstancia es la persona que solo llora porque tiene problemas. Una víctima de la circunstancia es la persona que solo llora. Cuando Ana dijo, si te atreves a mirarme, si te atreves a poner los ojos sobre mí y concede, Señor, lo que hay en mi corazón, le dijo, tu sierva te va a servir y lo que tú me dieras, Señor, yo lo voy a traer delante de ti. Listo, dejó de considerarse una víctima de Penina. ¿Y sabe lo que vino? Lo que pudo durante 10 años, escúcheme, no pudo lograr con su esposo Elcana, por lo cual Penina la humillaba cada día.
Por eso tenemos que dejarnos de ver como víctimas de las circunstancias y empecemos a vernos como alguien importante porque estamos en un proceso. Veámonos como alguien que está siendo formado, veámonos como alguien cuya historia todavía no ha terminado en las manos de Dios. La Biblia dice que Él, el que empezó la obra en nosotros, ¿qué es lo que hace? La va perfeccionando cada día hasta que Cristo venga. Y como dice el apóstol Pedro, alegrémonos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, porque eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Porque la prueba no solo revela nuestra fe, sino que la prueba también revela nuestro carácter. Escúcheme bien, revela nuestro carácter. La prueba revela la fortaleza que no sabemos que tenemos, sino hasta que la necesitamos. Yo siempre digo, yo no sé cuánto puedo correr o qué tan rápido. No me gusta correr, pero qué tan rápido no voy a saber. ¿Cuánto puedo correr o qué tan rápido hasta que no me salga un perro mañoso detrás mío y me quiera morder? Ahí recién voy a descubrir qué tan rápido cuento y le voy a decir, oiga hermano, de verdad, ¿sabe qué? No me imaginaba que podía correr tan rápido. Lo mismo pasa con la fe. Mientras no aparezca ese gigante, esa prueba, esa dificultad, usted no sabe hasta dónde puede llegar con ella. Usted sabe que hay algo en usted, pero no sabe hasta dónde puede llegar. Y eso es lo que Dios quiere revelar a través de la prueba. Eso revela la prueba. La prueba revela si la actitud, escúchame, si está la actitud de seguir, aun cuando ya no quedan ganas. Eso revela la prueba. Si está la misma actitud de seguir, aun cuando parece que ya no hay ganas de hacerlo. La prueba revela todo lo que está dentro de nosotros. No revela lo que hay afuera, revela lo que hay dentro. Porque lo que hace la prueba ahí es simplemente sacar aquello que hay dentro de nosotros a la luz. Por eso usted se da cuenta qué pasa con su fe. Si no viniera la prueba, usted nunca se daría cuenta si su fe es pequeña, es grande, está fuerte, está débil, está aguada o está fortalecida. Solo la prueba revela lo que hay dentro suyo y lo saca a la luz para que usted se pueda dar cuenta cómo está realmente su fe o su vida espiritual. 1 Samuel 17, 32 al 37. Ahora le leo los versos rapidito para ir terminando. Y dijo David a Saúl, mire lo que hace la prueba. Dios le cambió el contrincante, le cambió el gigante, le cambió el oso, le cambió el león por un gigante, le cambió la prueba. ¿Y qué es lo que reveló la prueba en David? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra aquel filisteo. Oye, él nunca había peleado ni siquiera con otro soldado. Dice que con un oso y con león. Y aquí tenía un paladín, un hombre experimentado en guerra, en artes de la guerra. Dice que, oye, la Biblia muestra hasta el peso de la lanza, del escudo, de la espada. Porque, ¿sabe por qué lo muestra? Porque ahí hay un detalle. Muestra qué tan grande era el gigante, que la fuerza que tenía para levantar semejantes armas, las cuales él usaba. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Siguiente, 33. Entonces eso revela la prueba, revela todo lo que hay realmente dentro de nosotros. La prueba revela si está la actitud de seguir aun cuando todo parece imposible. Ahora escuche lo que dijo Saúl. Mire lo que revela la misma prueba. Escúcheme, la misma prueba, porque era el mismo gigante. No era el hermano de Goliat, ni el gemelo, ni el mellizo, era el mismo. Mire lo que revela en Saúl. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que revela la misma prueba en Saúl. Entonces la prueba revela todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? No lo que está afuera, es lo que está dentro. Porque lo que hace la prueba es simplemente sacarlo a la luz. Verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, mire lo que está revelando, y este filisteo incircunciso
Este problema diferente, gigante, será como uno de ellos. ¿Por qué? Él dice el por qué, dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, a lo que Dios ha puesto en nosotros, escúcheme, para manifestar. Eso está diciendo David. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, ¿qué dijo David? Está manifestando lo que Dios había puesto en él a través de esa otra prueba. Que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Escúchame. Porque la prueba revela todo lo que está dentro de nosotros. Eso hace la prueba. La prueba lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque la prueba construye algo en nosotros que le va a servir a alguien más. Escucha esto. La prueba construye algo en usted que le va a servir a su casa, a su familia, a sus hijos, a su entorno. Esta prueba estaba construyendo algo mayor en David, ya no solo un poder, una fuerza, un valor para pelear con el oso y el león, sino que ahora, escúcheme, era para ir en ayuda también de ese pueblo que estaba atemorizado por 40 días y 40 noches a causa de este problema gigante. Por eso que, escúcheme, que es importante que usted entienda esto, porque lo que el problema está construyendo en usted es una respuesta no solo para usted, sino que para su casa. Porque la prueba construye algo en nosotros que le va a servir a alguien más. La prueba construye algo en nosotros para poder hablarle al que está en el mismo lugar en donde nosotros también en algún momento estuvimos. Por eso usted no puede hablar, no puede entregar algo que usted no ha vivido. No podemos entregar algo que no hemos vencido, hay que vencerlo, porque eso que Dios coloque en usted le va a servir para poder levantar y llevar a otro a vencer. Escúcheme, a otro que pueda estar en el mismo lugar en donde usted ya estuvo. Porque eso dice David, el que estuvo conmigo, Jehová que estuvo conmigo en el león, con el oso, que me libró de eso, me va a llevar a vencer a esto. O sea, ¿sabe lo que está haciendo? Llevando al pueblo también a creer. La prueba es la evidencia de que sí se puede salir de una situación. Hermano, la prueba es la evidencia. Si tú ya has sido probado, has tenido dificultades, y has salido adelante sin tener, escúchame, sin tener ni siquiera algo natural para poder vencer, pero has vencido, esa tiene que ser la evidencia de que tú puedes, de que usted puede. Porque si no tuvo antes, hermano, si todo estaba cerrado, si todo estaba mal y salió victorioso, esa es una evidencia en usted que usted puede volver a salir de lo que está enfrentando, no importa que esto otro sea mayor. Porque la prueba es la evidencia de que sí se puede. Si no, no tendríamos, o sea, la evidencia de que yo puedo levantar, escúcheme, una pesa. ¿Cuál es? La pesa, pues, que le muestra a usted que sí puede, porque usted dice, yo sé que levanto 5 kilos y nunca toma la pesa, solo hace así. ¿Cómo va a saber realmente que lo levanta? ¿Necesita la pesa o no? ¿Cómo va a saber que puede si no tiene la prueba? La prueba es la evidencia de que sí se puede vencer. La prueba es la evidencia de que el fuego no pudo consumir lo que realmente era genuino en usted. Verso 38 al 40 de 1 Samuel. Y Saúl vistió a David con su ropa, escúcheme. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba con aquello que tenía, escúcheme, que le estaban dando. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. ¿Por qué David no pudo con eso? Porque nunca lo practicó. ¿Quién le dice a usted que va a poder con el problema? Si usted nunca lo practicó, si solo escucha, si solo se queda con lo que le colocan encima, pero no pone en ejercicio lo que usted tiene que poner. David nunca había practicado con aquello que le estaban colocando encima y con lo que todo, a lo mejor con todo lo que le decía Saúl.
Dijo, no, yo no puedo con eso. Escúcheme, no tenía espada, no tenía nada, sino que agarró lo que tenía, su ondita, 5 piedras. Escúcheme, eso es fe. Eso es fe, porque humanamente eso, con ojo humano, es imposible que eso le sirviera para derribar un tremendo paladín experto en guerra, ¿no? 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, si el día de hoy estamos en medio de alguna prueba, no huyamos ni tampoco pretendamos que esa prueba no existe, sino que miremosla como es, miremosla como lo que es, una prueba, algo que Dios coloca ahí porque Dios me quiere llevar, escúcheme, algo diferente. Miremosla como el proceso de aquello que quiere revelarnos el Señor. Algo que ya vive dentro de nosotros. Algo que ya Dios nos dio. Y que el fuego de esa prueba está sacando a la luz. Algo que lo difícil de la prueba está sacando a la superficie. Miremoslo así. Miremos que esa situación que enfrentamos, quiere sacar algo que Dios ya puso en mí, porque ya puso en nosotros aquello. Somos nosotros los que no buscamos conocerlo, que se revele. Por eso tiene que venir una situación para que usted y yo podamos sacarlo a la luz y podamos conocer realmente lo que Dios ha puesto en nuestra vida. La prueba no vino a destruir a David, sino que la prueba vino a demostrarle a Saúl y a los demás de qué es lo que estaba hecho David. Y es por eso que si usted sigue de pie, es porque la prueba no vino a destruirlo, sino para que Dios siga perfeccionando su obra en usted. Para eso vino la prueba. Viene para que desarrollemos nuestra fe y así después podamos vencer y Dios pueda llevarnos al nivel, al lugar que tiene preparado para nosotros. Para eso viene la prueba, viene para que después de superarla nuestra vida no vuelva a ser la misma. Porque las pruebas se levantan en nuestra vida para hacernos cada vez mejores. ¿No dice la Biblia que Dios nos va perfeccionando hasta que Cristo venga? ¿Y para qué se perfecciona algo? ¿Para hacerlo mejor o no? Entonces la prueba viene para eso, para hacernos Dios cada día mejores. Por eso que a pesar de los temores enfrentemos la adversidad. No nos dejemos vencer del miedo, sino que perseveremos aunque se levanten momentos duros en nuestra vida. Perseveremos aunque nos toquen enfrentar grandes pruebas y duras pruebas. ¿Sabe por qué? Porque un valiente no se deja llevar por la cobardía. Porque Dios no nos ha dado ese espíritu, dice la Biblia, sino que Dios no nos dio ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es por eso que ese valiente sabe que Dios tiene lo mejor preparado para él. Miqueas 2:13, termino aquí. ¿Cuántas veces he dicho que termino? A la cuarta termino. ¿Cuántas van? 3 veces, ¿sí? Me queda una. Miqueas 2:13 dice que Dios va delante de nosotros abriendo camino, ¿no? Dice, subirá el que abre camino delante de nosotros. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, ¿quién irá? Jehová. Entonces, si Dios va delante de nosotros abriendo camino, hermanos, venceremos porque la victoria entonces está garantizada. Claro, aunque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, tengamos que sufrir pruebas. Aunque ahora, si es necesario, tengamos que pasar por un poco de tiempo, momentos difíciles. Pero hay uno que va delante de nosotros abriendo camino. Termino, ahora sí, la cuarta, termino. 1 Samuel 40 al 50, le termino la historia y se la leo para que se quede con eso. Por eso no se la leí de un principio, para no repetirse. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Qué es lo que tomó? Lo que tenía a mano, lo que él sabía usar, lo que Dios había puesto en él, en palabras simples. Por eso nosotros muchas veces corrimos a que alguien haga algo. Cuando ese algo que usted busca, usted también lo puede alcanzar en el nombre del Señor. Y eso no es, escúcheme, no es tener en menos otro. No. Quiero darle a entender, porque por eso muchas veces, hermanos, nos envuelven. Porque es como que alguien carga y usted no.
hablamos de una unción como que algo que solo está en una persona y no en nosotros. La unción es el poder del Espíritu Santo en su vida y la mía. Y ese está en usted, mora en usted. Ahora, cuando nos ponemos de acuerdo, claro que el acuerdo trae poder, trae respuesta, porque está escrito, son diseños de Dios. Pero usted puede clamar, usted puede orar. Escúcheme, usted puede hacerlo en el nombre del Señor. Si eso Dios lo puso en usted. Ahora es sabio. Escúcheme, pastor, ¿sabe que tengo esta situación? Por favor, ¿me ayuda a orar, pastor? Claro, es sabio, porque escúcheme, la oración del justo, la oración de fe, la oración eficaz, la oración conforme al diseño bíblico puede mucho. Pero no se olvide que hay un poder en usted que Dios quiere revelar a través de lo que usted también enfrenta. Atrévase a hacerlo y se va a dar cuenta que lo que antes parece que no podía, hermano, va a manifestar algo que ni siquiera usted entendía o conocía que ya está en usted. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, hacia el problema siguiente. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. El problema siguiente, 42 hasta el 50. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Siguiente. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos, porque así el enemigo nos hace pensar, ¿cómo voy a poder enfrentar yo a ese gigante? ¿Cómo voy a enfrentar ese problema si yo no sé? Así nos habla el problema. Así nos atemoriza, pues. ¿Qué es lo que hacía el gigante? Le hablaba a David para influenciar en su mente, en su pensamiento. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, le dijo. Mire cómo lo desafiaba. Hacía lo mismo que hacía con el ejército de Israel y Saúl. Lo mismo. Escúcheme. La diferencia, ¿dónde estuvo, pastor? En que David respondió diferente, nada más. Esa fue la diferencia. Fíjense, si ahí está. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina. David lo miró, dijo: es grande, viene con todo. Mire, pero ¿qué es lo que evidencia la prueba ese gigante en David? Lo que hay en él, pues. Mas yo, le dice, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, ¿sabía que había algo en él o no? ¿Tenía una convicción de que había algo en él o no? A eso es lo que Dios nos quiere llevar hoy día. Escúcheme, a convencernos, a que tengamos la certeza de que hay algo de Dios en nosotros para vencer ese tipo de dificultades. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Siguiente, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, listo, sin dudar. Porque el que sabe, escúcheme, que Dios está con él, y eso que sabe, él lo pone en práctica, él sabe que, escúcheme, él sabe que va a alcanzar el resultado, que va a alcanzar la victoria. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque está escrito también así, tal cual, como lo que hablaba David para enfrentar al gigante. Está escrito también que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Mire, y no le dio lugar a nada. No lo dejó a media. No dijo hasta aquí nomás y veamos. No le dio lugar a nada. Dice: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, no solo a ti, le dijo, a todo tu ejército. Le dijo: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Entienda eso. Porque de Jehová es la batalla. Así que no corra donde usted está corriendo. Corra a Dios, busca a Dios y use lo que Dios está colocando en usted. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. 48. O lo que sea de pies por mientras. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Cuántos tienen un problema? A ver. No lo deje para mañana.
Enfréntelo. ¿Sabe por qué? Porque mientras más tiempo le da a usted, le pasa lo mismo que le pasó a Saúl y a su ejército. 40 días y 40 noches lleva el gigante gritándole que salga uno, al que salga uno, hay uno valiente que venga. Lo mismo que le decía a David, se lo decía al ejército. Y mientras más ellos le daban tiempo, escúcheme, más alimentaban su mente de lo que le decía el gigante, ¿sí? Y mientras más alimentaban su mente de eso, más se debilitaba su fe. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, dice. Escúcheme, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Por eso cuando tú enfrentas el problema, es ahí que tú te das cuenta a dónde tu fe te lleva. Es ahí que usted se da cuenta a dónde lo va a llevar aquello que colocó Dios en usted. Porque cuando nos quedamos, hermano, el problema parece que crece. No crece, nosotros achicamos, nosotros nos debilitamos. Por eso cuando enfrenta usted dice, pero ¿y cómo lo voy a enfrentar? No sé, pastor, no tengo los medios. No es tuya la batalla. ¿No dijo así David al gigante? ¿Y por qué le dijo así si era él el que iba a enfrentar al gigante? Porque él sabía que si actuaba conforme a lo que había dentro de él, lo que Dios había puesto dentro de él, Dios se iba a encargar de colocar lo que a él le faltaba. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en el problema. Y la piedra quedó clavada en la frente, en el problema. Eso que se veía, tan poco, que se veía, escúcheme, tan irracional, que se veía, no sé, imposible que pudiera acabar con el problema. ¿Sabe lo que hizo? Quedó metida en medio del problema. Y ese problema que se veía grande, mire lo que pasó, chico. Dice, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra el gigante. Ya no era grande, ya estaba en el suelo. Mire qué hace David. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Escúcheme. Y entonces, ¿cómo le cortó la cabeza? ¿Sabe cómo? Con lo que le proveyó el problema. ¿Con qué le cortó la cabeza al gigante? ¿Con qué terminó con su problema? Con lo que le proveyó el mismo problema. ¿Sabe con qué le cortó la cabeza al gigante? Con la espada de ese mismo gigante que cayó. ¿Sabe por qué no terminamos con los problemas? ¿Sabe por qué no podemos alcanzar el resultado de nuestra fe? Porque no creemos que el problema viene para proveernos algo que necesitamos para poder vencer en medio de lo que estamos. Así Dios venció con un problema, escúcheme, que yo tenía. Usando el problema para algo que necesitaba alcanzar también. Porque la fe nos tiene que llevar a hablar de acuerdo a lo que usted y yo vencemos. No de acuerdo a lo que deseamos, es de acuerdo a lo que usted se atreve a enfrentar. Porque esa fe que usted está usando, escúcheme, que lo sacó del problema que usted en el cual usted estaba, también le va a servir a otro para que pueda salir él. Le va a servir a otro. ¿Sabe por qué? Porque esa fe que estaba en David le sirvió para que todo un pueblo pudiera creer, y la historia sigue contando, creer, y dice que la historia dice que después salió todo el pueblo, se animó. Cayó el gigante, pues todos gritaban, ahora sí, los vencimos. Y salieron detrás del ejército y mataron al ejército. La fe de ese muchacho, que no era un guerrero, que no tenía armadura, sirvió para que todo un ejército se levantara, para que toda una casa se animara, para que toda una casa cobrara ánimo, para que toda una casa tuviera fe y pudieran todos después salir detrás de todo lo que quedara, escúcheme, y lo mataran.
entonces hay algo que está en usted. Escúcheme, que está en usted. Que Dios por medio de esta palabra quiere despertar, activar en su vida. Porque aquí había algo que estaba en David, que David sabía que estaba, pero que no lo iba a poder experimentar ni evidenciar hasta que no enfrentara un problema más grande que los que había enfrentado antes. ¿O no? Y ese problema, ¿sabe lo que hizo? Le proveyó espada a David para cortarle la cabeza al gigante y lo posicionó en el lugar donde Dios sabía y había preparado para él. Así llegó a la casa de Saúl. Así llegó a sentarse a su mesa. A través de un problema, de una prueba. Entonces hay algo que, escúcheme, que lo está esperando usted. Tome esta palabra, tómese de ella y no mire, escúcheme, no mire su condición, vea lo que Dios ya hizo en usted.